Panolti no Igniotzintzin. Hola mis venerados y apreciados amigos. El día de hoy les traigo un video un poco diferente y permítanme explicarles. Con apenas 4 videos, este canal ya llegó a la cantidad de 37 suscriptores. Y algunos podrán pensar que son muy pocos, pero la verdad es que no lo son. Vaya, piensen que cuando entran al canal, en lugar de ver esto, solo ven esto. Y bueno, no es por demeritar ni nada, vamos comenzando, pero eso es justamente a lo que me refiero. Por lo que hoy en este video es mi intención agradecerles a todos ustedes que se han suscrito, que han decidido acompañarme en este camino. Pero sobre todo, el propósito de este video es reiterar mi compromiso a seguir subiendo contenido de calidad y lo mejor explicado posible. Y es que he adquirido una responsabilidad hacia con ustedes. Es por eso que me he propuesto el reestructurar el canal de la siguiente manera. Mi propósito al crear Sem Nahuali es el de entrar de lleno a la cultura, el de explicar lo que casi nadie explica, de forma fácil, didáctica, divertida, pues es mi propósito el cantar con flores la tinta negra y roja, es decir, enseñar nuestra cultura ancestral para que no se pierda, para que no se olvide. Entonces, ¿qué necesitamos para poder adentrarnos a la cultura? Como alguna vez dijo el maestro Miguel Ángel Garibay, y cito: es cierto que en México hay quienes se dicen helenistas, aunque desconocen el griego, y también supuestos estudiosos de Kant o Hegel, que no saben alemán. Usted no puede acercarse al pensamiento náhuatl si ignora el idioma, por lo que la primera sección del canal se llamará Nahuatlatolli, el idioma náhuatl, donde veremos las particularidades del idioma, las reglas gramaticales, los números, para cuando veamos temas referentes al pensamiento tengan su debido sustento con el idioma. Y hablando del pensamiento, la segunda sección se llamará Toltecayotl, cosmovisión y filosofías nahuas, el plato fuerte del canal. La tercera sección del canal se llamará Xiupowali y Huantonalpowali, los calendarios. Y es que no podemos pretender el conocer la cultura a través de elementos aislados, por lo que los calendarios, espina dorsal que da estructura al pensamiento, no puede quedarse atrás. La cuarta sección del canal se llamará Sem Anáhuac Cahuitl, historias del Sem Anáhuac, sucesos, hechos, vaya, historias dignas de ser contadas. Y finalmente tendremos la sección de Iwani, datos curiosos, porque siempre hay espacio para datos curiosos. Estas secciones las podrás encontrar en el canal dentro de su respectiva lista de reproducción, pero también para una fácil apreciación cada una en su miniatura tendrá un margen diferente. Así, con solo ver el margen sabrás a qué categoría pertenece. Tomemos como ejemplo los 4 videos existentes del canal. Su miniatura cambiará de estas a estas, indicando a qué sección pertenecen. Así, Toltecayotl pertenece a la sección del mismo nombre, Cosmovisión y Filosofía Nahuas, mientras que los otros 3 pertenecen a la sección de Sem Anáhuac Cahuitl, historias del Sem Anáhuac. Y así, en conjunto, todas estas secciones se aglomeran para formar a Sem Nahuali. Termino este video dándole de nuevo gracias a todos mis suscriptores y a aquellos que ven mis videos. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Que se va a poner bueno. Nos vemos el siguiente viernes con el primer video perteneciente a Nahuatlahtolli llamado Náhuatl o Náhuatl. Hasta la próxima. Con apenas... Entonces, ¿qué necesitamos para poder ¿qué necesitamos para poder Y finalmente tenemos la sección de... Con apenas 4 videos, este canal... Pongo tenso.